Sean todos bienvenidos a Kol Shaddai. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos compartiendo con todos ustedes en vivo, nuevamente en esta oportunidad para compartir las escrituras. Hoy vamos a estar en el tercer y último estudio de Habacuc Anabí, el profeta Habacuc, un estudio sistemático desde el hebreo que estamos compartiendo en Kol Shaddai. Vamos a estar leyendo, acompáñenme hoy por favor al capítulo 3 de Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a dar lectura y posteriormente vamos a ir analizando este último capítulo del libro. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Shigayom. Oh Yahweh, he oído tu palabra y estoy atemorizado. En medio de los tiempos, oh Yahweh, revive tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Elohim viene desde Temán, el santo de los montes de Param. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de sus alabanzas. Su resplandor es como el sol, sus manos producen rayos de luz. Allí se oculta su poder, delante de él marcha la peste. La fiebre ardiente sigue sus pisadas, se detiene y mide la tierra. Lanza una mirada y hace estremecer a las naciones. Las montañas antiguas se desmoronan, se hunden los montes de antaño, pero sus sendas son sendas eternas. Veo las tiendas de Cuyán en aflicción, se estremecen las cortinas de la tierra de Madián. Oh Yahweh, ¿ardes en ira contra los ríos? ¿Es contra los ríos tu indignación o contra el mar el desborde de tu enojo, para que cabalgues en tus caballos y en tu carro victorioso? Desnudas y alertas tu arco, jurados son los castigos de tu promesa. Surcas la tierra con ríos, te ven las montañas y tiemblan. El turbión de aguas se desencadena, el abismo deja oír su voz y eleva en alto sus manos. El sol y la luna se detienen en su cenit, a la luz de tus saetas que parten, a la claridad del fulgor de tu lanza. Con ira has pisoteado la tierra, con furor trillaste las naciones. Has salido en socorro de tu pueblo para salvar a tu ungido. Destrozas el techo de la casa del impío y desnudas su cimiento hasta la roca. Con sus propios dardos traspasas al caudillo y sus tropas se dispersan en torbellino. Cuando triunfantes iban a devorar una víctima a escondidas. Hollaste con tus caballos el mar y la mole de las grandes aguas hierve. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos y dentro de mí mismo me estremezco porque debo esperar quieto el día de la adversidad. Cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Adonai Yahweh es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Al director del coro con mis instrumentos de cuerda. Palabra del Eterno. Acabo de leer este salmo, un salmo de sumisión. Es el capítulo 3 de Habacuc. Nos referimos al último capítulo en nuestro estudio sistemático que estamos teniendo en Kol Shaddai. Habacuc en su plegaria, en su tefilá, tiembla ante la majestad de Yahweh. Pero también podemos ver en este capítulo 3, en este salmo, como decíamos,
el temor, la reverencia que él tiene hacia el Creador. Inicia el primer versículo, dice, Tefilá la Habakuk Hanabi al Shigionot. Yahweh Shamati, Shimaha Yareti Yahweh Paleja, Bekereb Shanim Hayeu, Bekereb Shanim Todia, Berogetz Rahem Tiskor. Así empieza el primer versículo, la oración del profeta Habacuc sobre Shigayom. Oh Yahweh, he oído tu palabra y estoy atemorizado en medio de los tiempos. Oh Yahweh, revive tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Bueno, hablando un poquito del Shigayom, lo que menciona ahí en el texto hebreo del primer versículo, o Shigionot, como está en hebreo, el Shigionot es un tono, o en lo que es música, ¿no?, o un instrumento musical también se puede entender, utilizado para acompañar salmos, ¿sí? Esto es muy propio de la cultura antigua y no solamente de los hebreos, sino de otras culturas también, que se podía ver este tipo de cambios, ¿no? Algunos dicen que tiene que ver más con la entonación, no tanto un instrumento, o sea que eran cantos vehementes con cambios muy frecuentes, es decir, con cambios emotivos expresados mediante rápidas alteraciones en el ritmo musical. La estructura de la oración de Habacuc puede haber reflejado esta clase de poesía. Tal como se usa aquí, Tefilá, la Habacuc, ¿sí?, la plegaria, se aplica a un salmo, es decir, un himno o un canto de consagración. Eso es lo que tiene que ver con ese versículo. Ahora, el versículo 2 decía temí. Fíjese que el profeta comienza su plegaria expresando su temor por la ira divina venidera y pide al Creador que se acuerde de la misericordia en la última parte del verso 2. O sea, reconoce la sabiduría con que el Eterno trata a los hombres, sabiduría que desde luego en el capítulo 2 que estudiamos la semana pasada de alguna manera ponía en duda, ¿no?, pero ahora reconoce humildemente su propio error. Si no lo escucharon, se llama Resolución de la Sabiduría, lo pueden escuchar en nuestra página. Ahora dice, aviva. El profeta sabe que así como el Eterno castiga a su propio pueblo por su maldad, también castigará con seguridad a los enemigos de su pueblo. O sea, además se da cuenta de que al final el pueblo de Israel será redimido y toda la tierra, dice el capítulo 2:14, será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh. Interesantísimo. Por lo tanto, fervientemente le ruega al Creador que esa buena obra de restauración sea reavivada o reanimada. Y aunque castigado en espíritu, no es menos ferviente en anhelar el éxito de los planes del Creador para el pueblo de Israel, de lo que fue al principio, ¿no? Entonces dice, finalmente, la última parte del verso 2, acuérdate de la misericordia. O sea, Habacuc implora que el propósito redentor de Yahweh se manifieste en medio de los tiempos, no cuando expiren completamente. En otras palabras, el profeta anhela el cumplimiento de las promesas de Yahweh de la redención final. Y bien sabe que la principal esperanza del hombre reside en la misericordia, y no en la bondad humana, sino en la misericordia del Altísimo. Por eso dice la última parte que leíamos del versículo 2, y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Verso 3 dice, Elohim viene desde Temán, el santo de los montes de Parán, su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Fíjese que los versos 3 hasta el 16, si quieren tomar nota, ahí se presenta un cuadro sublime de la venida del Eterno para juzgar y para liberar a su pueblo. Y se presenta el cuadro en el marco de la liberación, ¿sí?, de Israel, pero también se describe la venida de Mashiach para comenzar el reino de justicia. Entonces, con una vívida figura, Habacuc describe el efecto de esa venida sobre la naturaleza y sobre los impíos, para ilustrar esos sucesos finales de la historia.
Entonces Habacuc usa algunos ejemplos de la forma en que el Eterno trató a su pueblo en el pasado. Y dice Temán porque, hacemos un paréntesis, Temán es un distrito que pertenecía a una de las divisiones tribales de Edom, ¿sí? O incluso puede ser el nombre para todo Edom, Temán. Y utiliza Param porque aquí alude a los majestuosos acontecimientos relacionados con la entrega de la Torá en Ar Sinai. Me refiero a Deuteronomio 33:2, usándolo como ilustraciones para el día del juicio. Es decir, así como el Eterno vino rodeado de esplendor para entregar su Torá a su pueblo, así también aparecerá en su gloria para la salvación de su pueblo, pero también para el castigo de los impíos, es lo que dice la Escritura. Y utiliza aquí, por si tenemos dudas de que si es un salmo o no, fíjense que en el hebreo aparece la palabra Selah. Ahí está, ¿no? En el verso 3 dice Selah. Esta palabra se usa para indicar algún cambio de melodía o puede ser un cambio de énfasis. Acuérdense que decía Shigayom al principio. Pasamos al versículo 4 y 5. Dice Venogá Kaor Tiye Karnaim Miyadol lo besham Hebiom Uzo Lefanav Yelech Daber Beyetze Reshev Re Leraglav. Su esplendor es como el sol, sus manos producen rayos de luz, allí se oculta su poder. Delante de él marcha la peste, la fiebre ardiente sigue sus pisadas. Muy interesante cómo están estos versos, versos 4 y 5. Escondido su poder, ¿sí? Cuando aparezca el Salvador, las pruebas de su humillación aparecen como su máximo honor. Allí estará su gloria, allí estará escondido su poder, como lo dice poéticamente el profeta. Y en el verso 5 menciona la mortandad porque ahora presenta a Habacuc el efecto de la presencia divina. O sea, caerá mortandad sobre los impíos. En otras palabras, serán destruidos, es lo que está diciendo. Está terrible esto, ¿no? Y aparece la raíz Reshev, que si bien Reshev literalmente significa llama, aquí lo traducen como carbones encendidos. Bueno, es un símbolo, esto es algo alegórico, ¿no? Tiene que ver con una plaga, una fiebre, algo que arde, el Reshev. El versículo 6 y 7 dice, se detiene y mide la tierra, lanza una mirada y hace estremecer a las naciones. Las montañas antiguas se desmoronan, se hunden los montes de antaño, pero sus sendas son sendas eternas. Veo las tiendas de Cuyán en aflicción, se estremecen las cortinas de la tierra de Madián. ¿Sí? Acabo de leer 6 y 7. Bueno, precisamente los símbolos de estabilidad, dice el versículo 6, serán desmenuzados, es decir, en ocasión de este gran acontecimiento. Y en contraste con los aparentes montes eternos, entre comillas, los collados antiguos, los caminos del Creador son verdaderamente eternos e inmutables. Cusham, algunos entienden que equivale a Cush. Cush, recuerden que era el nombre de la antigua Etiopía, según Génesis 10:6. Pero yo vi versiones que le pusieron las tiendas de los etíopes. Sin embargo, otros creen que Cusham es una tribu vecina de Madián, porque de hecho ahí en contexto aparece Madián. Las tiendas y los pabellones podrían ser símbolos de los moradores de Cusham y de Madián. Si tienen duda en cuanto a Madián, les dejo Génesis 25:2. Pasamos al versículo 8 y 9, dice Abinharim Harayabue im Banerharim Hapeja im Bayam Ebrateja Kitirkaf al Suseja Mar Keboteja Yeshua Eriateor Kashteja Shebuot Matot Omersela Nearot Tebalaaretz. Acabo de leer 8 y 9 de Habacuc. Dice, oye, Yahweh, ¿ardes en ira contra los ríos? ¿Es contra los ríos tu indignación o contra el mar el desborde de tu enojo para que cabalgues en tus caballos y en tu carro victorioso? Dice, desnudas y alertas tu arco jurados
con los castigos de tu promesa. Surcas la tierra con ríos. Ahí entre la última parte del verso 9 hay un Selah, que es otra pausa. Para hacer resaltar el poder divino sobre toda la creación, Habacuc pregunta retóricamente si el Eterno estuvo airado con la naturaleza inanimada, ¿no?, cuando manifestó su poder. Simbólicamente se presenta al Creador como si viniera con una gran hueste de carros y caballos, por así decirlo, para defender a su pueblo, pero también para aplastar a sus enemigos. Le dejo el Salmo 68, 17. Y el verso 9 dice: se descubrió enteramente o se desnudó, es decir, se preparó para la acción, quiere decir. El profeta describe a Yahweh como a un guerrero que se prepara para usar su arco. Fíjese que en otra versión le pusieron el verso 9 los juramentos de las tribus. Acá la traducción literal que tengo dice: jurados son los castigos de tu promesa, surcas la tierra con ríos. O sea, está muy diferente, ¿no? Está bastante complicado en el hebreo porque lo que se ha resaltado en muchas diferentes traducciones, hay una que, por ejemplo, dice: ciertamente tú doblaste tu arco a los cetros, dice Yahweh. Otra versión dice: tú desnudas tu arco, sacias su cuerda de saetas. Y en otra versión dice: jurados son los castigos de tu promesa. ¿Sí? Que bueno, es la que tengo acá, la textual se llama, la Biblia textual, la BTX. Me voy más por esa porque está un poquito más literal desde el hebreo. En el hebreo ahí dice: Eria teor kash teha shevot matot omersela ne'arot tebaharetz. El verso 10: te ven las montañas y tiemblan, el turbión de aguas se desencadena, el abismo deja oír su voz y eleva en alto sus manos. Literalmente dice en el hebreo: se retorcieron de dolor. Esto es un lenguaje figurado que está indicando un terremoto, ¿sí? O sea, se retorcieron de dolor, está hablando de un terremoto. Aparece la palabra teom, que ya sabemos que significa abismo, y cuando dice manos quizá es un sinónimo poético de olas. Recuerden que estos elementos se personifican, Ahí el verso 11 aparece el sol y la luna. Bueno, aquí el profeta emplea la historia, ¿no?, de cuando el sol y la luna se detuvieron en los días de Josué, ¿se acuerdan? Josué 10, versos 11 al 14. Bueno, es como una ilustración de la venida de Yahweh. Verso 11 y 12 dice: el sol y la luna se detienen en su cenit a la luz de tus saetas que parten a la claridad del fulgor de tu lanza. Con ira has pisoteado la tierra, con furor trillaste las naciones, dice el verso 12. ¿Sí? O sea, pisoteaste a las naciones. Le dejo algunas citas, después usted las busca para reforzar este tema. Isaías 63, versos 1 al 4, Joel, capítulo 3, verso 13, y le dejo también Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Pasamos al versículo 13 y 14, dice el texto hebreo: Yatzata leyesha ameja, leyesha et meshijeja, mahasta rosh mi bet rasha, harod yesot at sabarsela, nakabta bemataf, rosh perazo, Yisaru la afitzeni alitzutam kemo lehol aniva mitztar. 13 y 14. Has salido en socorro de tu pueblo para salvar a tu ungido. Destrozas el techo de la casa del impío y desnudas su cimiento hasta la roca. Con sus propios dardos traspasas al caudillo y sus tropas se dispersan en torbellino cuando triunfantes iban a devorar una víctima a escondidas, dice. Mire qué tremendo, ¿no?, lo que está explicando acá. El propósito de la venida del Eterno es para salvar a su pueblo. Por eso dice su ungido, ¿no?, o tu ungido, Meshijej. Y dice hasta la roca porque esto es una expresión que indica que la casa del impío será completamente destruida. ¿Sí? Por eso dice hasta la roca. Ahora el verso 14
dice, recién lo acabamos de leer, con sus propios dardos traspasas al caudillo, o sea, el líder, y sus tropas se dispersan en torbellino cuando triunfantes iban a devorar una víctima a escondidas. En el hebreo aparece la raíz parás. Parás significa nobles. Y dice dispersarme, porque probablemente así se identifica el profeta con su pueblo. El verso 15 dice, hollaste con tus caballos el mar y la mole de las grandes aguas hierve. Quizás sea una alusión al Éxodo, no sabemos, ¿no? Puede ser, o sea, porque está usando muchos elementos acá que tienen que ver con la historia y los eventos del pueblo de Israel. O sea, como un símbolo, digamos, de que el Eterno liberaría después a su pueblo. En el tiempo del Éxodo, el Eterno sacó a su pueblo de Egipto caminando figuradamente por grandes aguas, dice el Salmo 77, versículos 19 y 20. Ahora, el verso 16 y 17 dice, lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos y dentro de mí mismo me estremezco porque debo esperar quieto el día de la adversidad. Cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, dice. Está tremendo, ¿no? Esto acá lo que podemos ver en el versículo hebreo, dice, Shamati batirgas bitini lekol salalu sefatai yavor acá basmatai betachtai ergas asher anuach leyom tzara laalot leam yegudenu kitenalot tifrach be'ein yebul bakefanim kihesh maase zait ushtemot lo asa ohel gazar miminchla tzom be'ein bakar barefatim. Entonces, referente a estos versos, bueno, mis entrañas quiere decir toda mi naturaleza, ¿no? ¿Quién soy? En el verso 17 aparece la higuera, que en este versículo se presentan todos los efectos de la invasión babilonia. Quiero que tomemos nota de esto, ¿no? Porque la destrucción de la higuera y del olivo, tan apreciados en Israel, junto con las vides también, igualmente necesarias, los cereales, el ganado, todo lo que presenta acá, así será también nuevamente durante las escenas finales de la historia de la tierra. O sea, cuando ella sea así también desolada, es lo que está diciendo. Sin embargo, aquí presenta la esperanza y la confianza, el bitajón, como le conocemos en hebreo. El verso 18 y 19 termina diciendo, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Adonai Yahweh es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. ¿Sí? Así termina este salmo, ¿no? Dice, Bani, Bayahweh Elozá, Hagilá Beloei Ishi. O sea, el Elohim de mi salvación. Elohim Adonai, Geli, Bayasem Raglai Kayalot, Beal Bamotai, y Adrigeni Lamnatseyach Binginotai. Muy interesante cómo termina en el hebreo este versículo. Me alegraré. Aunque son terribles los acontecimientos que presagia este capítulo 3, termina con esta nota reconfortante, ¿no? De esperanza en la salvación de Yahweh. El profeta se infunde confianza a sí mismo de que finalmente todo quedará bien debido a la fidelidad de su Elohim. Y una vez resuelto el problema, el profeta somete su voluntad a la voluntad de Yahweh. Dice pies como de ciervas porque entre los ásperos despeñaderos y de las sendas traicioneras, ¿no? De las montañas, las patas de las ciervas eran rápidas y seguras. Entonces por eso dice pies como de ciervas. Y dicen mis alturas porque el pueblo de Yahweh triunfará sobre toda oposición y morará seguro en las alturas de la salvación. Todas las preguntas del profeta son respondidas por la fe en Elohim.
Y Habacuc descansa de alguna manera satisfecho de que finalmente el derecho y la justicia triunfarán para siempre. Él me hace andar, dice. Aquí, al igual que Moshe, Habacuc se identifica con su pueblo, y así lo hicieron Jeremías, Daniel. La tzlajá, el éxito de Israel, es su propio éxito, es lo que está diciendo. Le dejo Isaías 58, 14. Y finalmente termina en la última parte que dice: al director del coro, las natseyach, con mis instrumentos de cuerda. Es una nota que aparece al final. La natseyach es como el director o el jefe de los cantores, quizá el director de música del templo, pero es muy probable que el salmo de Habacuc tuviera el propósito de ser usado en culto público, o sea, tal vez como acompañamiento con instrumentos de cuerdas. Hasta aquí llegamos con el estudio sistemático del libro de Habacuc. Les agradecemos a todos por acompañarnos a lo largo de estos 3 capítulos que hemos estado compartiendo en Kol Shaddai. Le invitamos para que los reestudien, reescuchen y puedan compartirlo en redes sociales, que puedan de alguna manera compartirlo con su familia, con sus seres queridos. Desde ya les agradecemos a todos por apoyar la comunidad Kol Shaddai, por ayudarnos a seguir adelante, preparando y compartiendo más estudios bíblicos con todos ustedes. Vamos a darle gracias al Creador. Ribonó Shel Olam, amo del universo, gracias por el estudio de Habacuc. Te pedimos que nos sigas preparando y dirigiendo para continuar caminando con los estudios de tu palabra y seguir creciendo y conociendo más. Gracias por el conocimiento de las profecías y de los anuncios que dieron estos profetas del pueblo de Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías, amén y amén. Que así sea. Cuídense mucho, nos reencontramos en nuestro próximo estudio sistemático, animándoles a que sigan en sintonía de Kol Shaddai. Cuídense mucho y hasta la próxima.